Pedir. La respuesta es adecuada, está bien. No está mala, está bien. ¿El hemograma no serviría para descartar? Pues sí, podríamos pedirle, pero es un chico que está hidratado, está en buen estado general. ¿Le pincharías a un niño que está así? Pobrecito. Además del hemograma, una citología de moco fecal. Ahí nos dicen cuántos polimorfos nucleares tenemos y podemos ver si además tiene bacterias. ¿Qué otras causas de diarrea conocen? Ya dijeron parásitos, bacterias. Causas de diarreas, chicos. Infecciones alimentarias. ¿Infecciones cómo? Perdón, no te oí bien. Infecciones virales, doctora. Virus, muy bien. Intoxicaciones. Intoxicaciones, intoxicación alimentaria, perfecto. ¿Qué más? Intolerancia a la lactosa, inmunodeficiencia de IgA. Son varias. Pero lo que necesito que ustedes aprendan es que si un niño viene con diarrea, la causa más frecuente es que sea un parásito, ¿sí? Puede estar entremetido ahí una bacteria, puede. Y si tuviera menos de 2 años, también tendrían que pensar en un rotavirus. Pero este niño tiene 3 años. Muy bien. A este niño le vamos a pedir, dijimos, que le vamos a pedir un coproparasitológico. Un coproparasitológico simple, así nomás, o alguna otra cosa. Podría ser seriado. Seriado, un coproparasitológico seriado. Y un moco fecal más para que de repente descartamos si además no tiene una bacteria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las causas más frecuentes de las diarreas en pediatría. Y la causa más frecuente de diarrea en pediatría son los parásitos. ¿Ya? Y los parásitos se dividen en 2 grupos, los protozoarios y los helmintos. Y los helmintos a su vez se dividen en gusanos redondos y en gusanos planos. Los helmintos y los platelmintos. Bueno, primero que las enteroparasitosis son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión ya sea de quistes, de los protozoos, de huevos o de larvas de gusanos o la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo, ¿sí? En el caso de los protozoarios, la infección es fecal-oral, entonces uno ingiere los quistes, ya que también se puede ingerir los huevos de los gusanos y hay algunas que van a penetrar a través de la piel, tal es el caso, por ejemplo, de las uncinarias y de la Trichuris trichura, ¿sí? Muy bien. Entonces, había mencionado anteriormente que los parásitos se pueden dividir en 2 grupos, en 2 familias, los protozoarios y los helmintos o los gusanos. Los protozoarios son aquellos que pueden afectar solamente el tubo digestivo o son aquellos parásitos también que además de afectar el tubo digestivo pueden afectar otros tejidos. Así, por ejemplo, tenemos que los que afectan solo el tubo digestivo son las giardias y los que afectan además otros tejidos son las amebas
y los criptosporidium, ¿sí? Los nematelmintos o gusanos, los helmintos, que pueden ser nematelmintos o platelmintos, ¿ya? En el caso de los nematelmintos, estamos hablando también de aquellos que van a afectar solo la vía digestiva, aquellos que afectan la vía digestiva y la pulmonar, y aquellos que además van a afectar la piel, la vía digestiva y pulmonar, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquellos que afectan exclusivamente la vía digestiva tenemos a los oxurus y a la trichuris trichura. Aquellos que afectan la vía digestiva y pulmonar tenemos a las carilumbricoides, al nécator americano y a las sucinarias. Y aquellas que van a afectar la vía cutánea, digestiva y pulmonar son los estrongiloides estercorales. Los platelmintos o los gusanos planos son definitivamente las tenias, ¿ya? Así tenemos la heminolepisnana, la tenia saginata y la solium. Estas van a afectar exclusivamente la vía digestiva, pero hay otras que además de afectar la vía digestiva pueden afectar otros tejidos, como por ejemplo la tenia solium, que nos puede producir la neurocisticercosis, es decir, que puede llegar al sistema nervioso central. Vamos a empezar a hablar un poco de las giardias, la giardiasis, que es la más frecuente a nivel mundial. Uno puede adquirir la infección por vía fecal oral. Significa que uno se va a comer los quistes de las giardias y de esta manera va a adquirir la infección, ¿ya? Estos quistes son bastante viables y pueden permanecer por largos periodos de tiempo viables en el suelo y el agua que va a estar contaminada, ¿sí? Es muy frecuente las giardias en áreas endémicas, zonas endémicas. La ciudad, Cercado, Cochabamba, es un área endémica para giardiasis y para mebiasis. Entonces, acá la persona va a ingerir por alimentos contaminados o agua contaminada los quistes de las giardias, que obviamente se van a crecer y se van a desarrollar en el intestino, sobre todo en la segunda porción del duodeno, que es donde se va a alojar la giardia, y esa es la razón de por qué los pacientes hacen síndromes de mala absorción. Y son chicos que no aumentan de peso, ¿no? Incluso pueden tener datos de anemia. Bueno, clínicamente hablando, las giardias pueden ser asintomáticas, pero también podemos tener pacientes con giardiasis aguda y con giardiasis crónica. Los que tienen giardiasis aguda van a tener deposiciones acuosas que pueden hacerse esteatorreicas, pueden ser estas fétidas, produce distensión abdominal, dolor abdominal y también pérdida de peso, porque ya les había indicado de que produce síndromes de mala absorción. La giardiasis crónica va a producir sintomatología subaguda con signos de mala absorción y obviamente va a tener datos de desnutrición y de anemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con los coproparasitológicos seriados, donde se va a visualizar directamente el quiste o el trofosovito de la giardia, o también podríamos hacerlo por el... ¿Ya? Es importante, una vez teniendo el diagnóstico de nuestro paciente, hacer el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de las giardias? Como es un protozoo, al igual que las amebas, vamos a utilizar el metronidazol. No se olviden que el tratamiento de los protozoarios es el metronidazol y la dosis es de 35 hasta 50 miligramos kilo día repartido en 3 dosis, es decir, cada 8 horas por el lapso de 7 días. Es importante enseñar a los papás o a los tutores del niño que está enfermo de las medidas de higiene. Es importante el lavado de manos antes y después, antes de comer y después de entrar al baño. Sí, es importante obviamente lavar las verduras y las frutas, sobre todo cuando uno está en áreas endémicas. Vamos a hablar de lo que son las amebas, las amebiasis, también el contagio es fecal oral, entonces significa que literalmente hablando es la ingestión de materia fecal contaminada, ¿no? Porque sabemos que los quistes o los huevos de los parásitos van a ser eliminados por la materia fecal y es de esta manera que si hay alguien que tiene proceso infeccioso y se limpia la cola y vende una manzana
Va alguien que se compra y se come la manzana, o sea, literalmente hablando, el paciente se comió caga con amebas, ¿sí? Clínicamente las amebiasis también pueden ser asintomáticas y las que son sintomáticas pues va a producir sobre todo deposiciones disentéricas. La característica es que las deposiciones son con moco y con sangre, ¿ya? Los pacientes tienen pujo y tenesmo. Las deposiciones pueden ser abundantes en un principio y a medida que va avanzando el cuadro clínico, entonces el paciente va a presentar deposiciones escasas. Es más, el cólico intestinal que tiene el paciente presenta la deposición y le pasa el dolor abdominal. En los casos de los pacientes que son desnutridos o tienen inmunodepresión, como los desnutridos graves, los pacientes con VIH o los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, entonces puede producir una colitis amebiana fulminante con perforación y formación de amebomas que van a producir cuadros de obstrucción intestinal. La amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica produce también un dolor abdominal tipo cólico con un cambio del ritmo intestinal, o sea, hay periodos de estreñimiento y deposiciones líquidas. Hay tenesmo leve con sensación de plenitud postprandial, náuseas, distensión abdominal, meteorismo y borborismo, ¿sí? El diagnóstico mediante la visualización de los quistes en la materia fecal también lo podemos hacer mediante ELISA para amebas. El tratamiento lo hacemos, no se olviden, con el metronidazol. En el caso de las amebas, que es un protozoario igual que la giardia, no solo afecta el tubo digestivo, también puede afectar el hígado, puede afectar el cerebro, hay abscesos amebianos hepáticos y abscesos amebianos cerebrales. Entonces, es por eso que lo clasifican los protozoarios en esos dos grupos, aquellos que afectan solo el tubo digestivo y aquellos que además de afectar el tubo digestivo también pueden afectar otros tejidos. Vamos a hablar del tercer protozoario que son los Cryptosporidium, la criptosporidiasis, que el contagio también es fecal oral, puede también ser asintomático y hay una forma intestinal y hay una forma extraintestinal. La forma intestinal, los pacientes van a presentar deposiciones diarreicas con dolor abdominal, estas son acuosas, hay fiebre, náuseas, vómitos y obviamente el paciente va a tener signos de deshidratación, por lo tanto va a bajar de peso e incluso puede haber un disturbio hidroelectrolítico. En los niños que no están inmunodeficientes, ya, son chicos eutróficos, este parásito produce una enfermedad autolimitada, se limita, ¿ya? En tanto que en los chicos que son inmunodeprimidos, el cuadro clínico se prolonga y que además puede incluso afectar el sistema respiratorio, afectar el hígado, puede producir artritis reactivas e incluso afectación ocular. Entonces, el diagnóstico es la visualización directa de los ocitos en materia fecal y obviamente mediante una ELISA para Cryptosporidium que es altamente específico. Tratamiento, en este caso estamos hablando de un protozoario, pero no es el metronidazol, es la claritromicina a 15 miligramos kilo día y obviamente como es un paciente que hace fiebre, mucho vómito, mucha diarrea, va a ser también una deshidratación y un disturbio electrolítico. Los pacientes que tienen VIH, lo que se debe preguntar o ver es que no se suspenda la terapia antirretroviral porque se ha visto que obviamente los pacientes que consiguen o siguen su tratamiento van a tener una mejoría mucho más rápida. Es importante incrementar las medidas obviamente de higiene para evitar la transmisión fecal oral, sobre todo limitar el uso de los pacientes de la piscina cuando tienen una criptosporidiasis. Vamos a hablar ahora de los helmintos y vamos a hablar en este caso de los gusanos redondos y el primero vamos a hablar de los oxiurus, ¿ya? Los oxiurus son unos parásitos ¿Que yo tengo? Son unos parásitos que afectan a todo el núcleo familiar. Tiene la mamá, el papá, la hermanita, el hermanito y el otro hermanito y todos los que viven en la casa tienen oxiurus. Pero en este caso, el
El modo de contagio no es fecal oral, el modo de contagio es por que los chicos que tienen oxiurus, la hembra sale por la noche a depositar los huevos alrededor del ano y los chicos al día siguiente a levantarse en la cama se sacan el pijama, se sacude la cama y los huevos de los oxiurus flotan en el aire. Entonces uno se lo respira o se lo come. Entonces esa es la manera de contagio de los oxiurus. Entonces llegan al intestino y se forman unas larvas y las larvas en gusanos. Puede ser asintomático, pero los síntomas son más por acción mecánica. Que pueden producir bruxismo. Chicos, si se van a quedar aquí, tienen que estar callados. Si van a decir anda, hace, trae, etcétera, se escucha. Mil disculpas, chicos, vamos a continuar con la clase ya. Porque aquí mi cola no me deja, pero ahora volvemos a retomar la clase. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Nos quedamos en los oxiurus, que puede ser asintomática, y los síntomas, los que son sintomáticos, los síntomas que se tiene es más por acción mecánica. Porque como les había mencionado anteriormente, ya, las hembras, o sea, el gusano, el oxiuru, sale alrededor del ano durante la madrugada a depositar los huevos. Entonces va a producir sensación de cuerpo extraño o prurito. En el caso de las niñas, el gusano, como el esfínter anal es muy continente, no se mete nuevamente en la región anal, sino que se mete a nivel de la vagina y ahí el gusano, como no es su hábitat, pues va a producir una vulvovaginitis y las chicas van a venir, los niños, las niñas van a venir con leucorrea. También producen despertares nocturnos. Hay una sobreinfección secundaria a escoriazones por el rascado que produce el producto. Obviamente hay dolor abdominal que en ocasiones puede ser recurrente o que se puede localizar en la fosa ilíaca derecha y simular una apendicitis aguda. Muy bien. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de la oxiuriasis? Como los huevos no se eliminan en la materia fecal, sino se deposita alrededor del ano, se usa la técnica de Graham. ¿Qué consiste? En poner una cinta adhesiva en la región anal y es ahí donde se van a pegar los huevos. También puede pasar que la mamá o el papá visualice en forma directa a este gusano. El tratamiento en el caso de los helmintos es el albendazol o el mebendazol. Y hay que tratar a toda la familia. El pijama, la ropa de cama, tiene que estar
Muy bien. Lavado, incluso se puede hacer hervir. Entonces es importante eso explicar a la mamá, porque es un círculo del que no se puede salir si no se hace un buen lavado. Vamos a hablar ahora de la tricocefalosis. En este caso, el contagio es mediante la ingesta de huevos embrionados procedentes de alimentos, de tierra o de aguas contaminadas. ¿Ya? Las larvas van a madurar en el ciego y en el colon ascendente. Estas se enclavan en la mucosa y producen una lesión mecánica. Y nuevamente se produce el ciclo, ¿no? Se producen nuevos huevos fértiles y van a ser eliminados por la materia fecal. Entonces uno se ingiere los huevos, llega al intestino, se forma una larva, se enclava en el intestino y nuevamente se eliminan los huevos al suelo y se van contaminando todo. Puede ser también que puede producir dolor cólico, hay deposiciones semilíquidas, puede haber disentería porque no se olviden que las trichuras se enclavan en la mucosa, entonces puede haber disentería y es causa de prolapso rectal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que identificar los huevos en la materia fecal. Y obviamente, como las diarreas son con sangre, hay que hacer diagnóstico diferencial de las disenterías bacilares, de las amoebiasis y de la colitis ulcerosa. El tratamiento es importante: la higiene personal, adecuada eliminación de excretas, el uso de agua potable, el correcto lavado de los alimentos, el lavarse las manos antes y después, antes de comer, después de ir al baño, y obviamente hay que vigilar en los chicos que siempre se estén lavando las manos. Tratamiento igual al vendasol, mebendazol. Ahora vamos a hablar del otro helminto, que es el gusano redondo, que son los ascaris lumbricoides. ¿Alguien vio un ascaris lumbricoide? Hasta ahora no. ¿Alguien vio? No, doctora. No, ni en dibujito. No, imagen sin foto. Bueno, son unos gusanos que son largos, pueden medir hasta más de 30 centímetros. Las ascaris son de mayor distribución mundial entre los helmintos y es endémico en áreas tropicales. Entonces, cuando los chicos vienen, en realidad la mamá hace el diagnóstico porque te trae hasta el gusanito. Entonces, los niños lo eliminan o la mamá lo ve y se ve el gusano porque es como un fideo, es un gusano, ¿ya? Entonces es al tiro que uno se da cuenta que es un ascaris lumbricoide, ¿sí? El problema con el ascaris es que es un gusanito. Bueno, uno se ingiere los huevos porque no se va a comer el gusano. Se ingiere los huevos con alimentos contaminados, ¿ya? Porque el contagio también es fecal oral. Al ingresar el huevo del ascaris llega al intestino y aquí el huevo eclosiona. Al eclosionar el huevito, se forman las larvas y las larvas, estas pequeñas larvas, van a alcanzar el sistema portal de la vena porta. Al llegar a la vena porta, entonces van a llegar a las cavidades cardíacas derechas, a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a llegar al pulmón, al alveolo. O sea, todo es sistema circulatorio, ¿no es cierto? Entonces llega también al pulmón, pero de los vasos linfáticos del pulmón va a llegar al alveolo, del alveolo entra al bronquiolo, del bronquiolo al bronquio, del bronquio a bronquio fuente derecho y sube
lo que es la tráquea y salta hacia el esófago y vuelve al intestino, donde se vuelve un gusano adulto. Eso es lo que hace el ascaris, ¿no? Por eso este parásito no solo afecta la vía digestiva, también afecta el pulmón, porque hace el ciclo de Loeffler y produce el síndrome de Loeffler. Déjenme contestar, chicos, un segundito el teléfono. Hola. Dime, Gaby. Sí. ¿Y cuándo tienes control con la neumóloga, con la doctora Bols? ¿Por qué? No, la doctora Ana Bols está haciendo seguimiento de los niños COVID. Gaby, yo voy al hospital el día jueves, tráemela el día jueves, yo te la voy a ver. Hay que sacarles radiografía y marcadores de enfermedad. Yo le hago todo eso, si empieza con fiebre me avisas. No. Es viral. ¿Qué le estás dando? No. Prefiero que le des acitromicina. Sí. Le va a disminuir la carga viral. La acitromicina es antibiótico. Tráemela el jueves, yo estoy de turno, ahí le hacemos todo. Sí, a menos que se ponga peor. ¿Ya? ¿De qué? Chao, un abrazo. Perdón, chicos, pero ya les dije, ya están empezando a aparecer niños COVID. Es la niña de una colega, licenciada en enfermería, que ella hace terapia intensiva y se ha contagiado COVID y obviamente ha contagiado a su niña, a su esposo. En fin, volvamos a lo que son los parásitos. Entonces, el Ascaris lumbricoides va a pasar, tiene su paso en su ciclo vital por el pulmón y produce el síndrome de Loeffler. ¿Qué va a tener nuestro paciente? Obviamente todos los pacientes que tienen
diarrea, deposiciones semilíquidas, tienen dolores abdominales. Tienen meteorismo, puede tener vómitos, porque no se olviden que este bicho, porque no es un bicho, un parásito, salta al esófago, sube por la tráquea y salta al esófago y va a producir obviamente vómitos. Ha habido pacientes que han vomitado su ascaris ahí. Y es así que vienen como motivo de consulta y obviamente van a tener diarrea. Los síntomas respiratorios son totalmente inespecíficos, pero los pacientes tienen fiebre, tienen tos y pueden tener también expectoración. Tienen una tos productiva. Pueden haber otras manifestaciones clínicas como que no quiere comer, falta de apetito, anorexia, chicos que no están bien nutridos. Puede producir obstrucción intestinal porque se hace un ovillo ascariano como una madeja de lana. Cuando la infestación es tal, hay tanto parásito en el paciente, se hace un ovillo de lana y puede producir obstrucción intestinal. Muy rara vez, absceso hepático. El diagnóstico, viendo el parásito, que parece un fideo, o los huevos en la materia fecal. También se pueden encontrar larvas en la expectoración del paciente. Y obviamente esto coincide con la fase pulmonar. Tratamiento como en los otros helmintos, como los oxiurus, la tricocefalosis y el ascaris, es mebendazol o albendazol. También podemos usar pamoato de pirantel o de pirantelina. Eso con el ascaris lumbricoide. Incluso hemos tenido pacientes que el ascaris se metió en la vesícula. Entonces los pacientes vienen con cólico biliar, pensando que son cálculos biliares, les hacemos una ecografía y el ascaris está retorciéndose dentro de la vesícula. Entonces este parásito es un desastrito porque incluso nuestros pacientes pueden llegar a ser quirúrgicos. Porque si está metido en la vesícula, ¿cuál va a ser el tratamiento? Sacar la vesícula. Obviamente, si nos hace un síndrome de Loeffler, no vamos a sacar el pulmón, ¿no? Pero en el caso de un ovillo ascaridiano o ascariano y que nos produce una obstrucción intestinal fatalítica, también tiene que ser quirúrgico. Vamos a hablar ahora de las uncinarias. Habíamos hablado en un principio que también hay parásitos que no solo afectan el tubo digestivo u otros tejidos, sino que también pueden afectar la piel. Este es el caso de las uncinarias. Las uncinarias, el paciente que tiene uncinarias elimina los huevos en la materia fecal y estos, al estar en un suelo húmedo, se transforman en larvas que tienen dos fases, una larva raptitoide y una larva filariforme. La larva filariforme es la que se va a introducir a través de la piel, van a alcanzar los capilares sanguíneos y de esta manera van a llegar hasta el intestino. Las uncinarias producen el síndrome de larva migrans cutánea y una dermatitis pruriginosa que están en los pies y en las zonas interdigitales, que es por donde van a penetrar estas larvas y así alcanzar el sistema circulatorio. Y como alcanzan el sistema circulatorio, también hacen síndromes de Loeffler, porque también van a llegar al pulmón y en vía digestiva producen dolor abdominal, náuseas, hay datos de pirosis, obviamente una diarrea ocasional. Y la característica de las uncinarias es que producen anemias, ¿ya? El diagnóstico con hallazgo de los huevos del parásito en la materia fecal. Y obviamente el antecedente de que el paciente viene de área endémica, como por ejemplo áreas tropicales. En este caso estamos hablando del chapare. Hay síntomas cutáneos, una larva migrans cutánea. Puede tener tos, puede tener fiebre, el niño está clínicamente muy pálido, hacen anemia y obviamente que el paciente
en áreas tropicales los chicos no usan zapatos, están siempre descalzos, ¿sí? El tratamiento y prevención, entonces, lo más importante es en los chicos que tienen que usar zapatitos. Entonces, lo más importante es que usen zapatitos. Muy bien. ¿Cuál será el tratamiento de las uncinarias? ¿Quién se anima? Si es un helminto, ¿qué tendrá que recibir? Albendazol, doctora. Albendazol, o mebendazol, o pamoato de pirantelina. ¿Ves que no hay donde perderse? Bien. Vamos a hablar ahora de los estrongiloides. Las estrongiloidiasis, también las larvas se encuentran en el suelo y penetran a través de la piel, similar a las uncinarias, ¿ya? Igual llegan al sistema circulatorio, de aquí pueden llegar también al pulmón, hacen lo mismo que los ascaris y que las uncinarias. Entonces, también hay un ciclo hacen un ciclo también de Loeffler, ¿ya? Entonces llegan al intestino delgado, allá se vuelven adultos y vuelven a eliminar sus huevos y así sigue el ciclo de autoinfestación y los pacientes pues se van autoinfestando y al mismo tiempo infestando a los demás, ¿ya? Muy bien. El ciclo de las estrongiloidiasis, igual que las también producen síndrome de larva Currens, puede haber tos expectoración similar a la ascarilumbricoide porque hacen neumonitis y síndromes de Loeffler. Hay dolor en abdomen como en todos los pacientes que están parasitados, hay vómitos, hay anorexia, pueden haber periodos de diarrea que se alternan con estreñimiento y los síndromes de hiperinfestación en realidad se presentan en pacientes que tienen compromiso de su inmunidad. El diagnóstico, en este caso, se produce una eosinofilia importante y obviamente la visualización del parásito en la materia fecal no es tan sencillo, ¿no? Entonces se necesita alguien que sea experto y que vea y que nos diga, sí, tenemos aquí los estrongiloides. Se puede también hacer serología, ya, por radioinmunoensayo y eso es como que más específico también. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Es un helminto. Lo mismo, doctora. Lo mismo. Muy bien, no se duerman, chicos, no se duerman, por favor. Vamos a hablar ahora de la heminolepis, que estamos hablando ahora de los platelmintos. Los otros eran helmintos. Ahora vamos a hablar un poco de las tenias, ¿ya? La himenolepiasis, que es una tenia, la tenia enana en realidad. El hombre puede ser un huésped intermediario o un definitivo también, ¿ya? Es un cesto de tamaño muy pequeñito. Los huevos son ya infectantes al salir de la materia fecal y son ingeridos mediante prácticas, obviamente, de escasa higiene. Los huevos alcanzan el duodeno, acá se van a adherir, van a penetrar la mucosa y tienen la forma de cisticercoide. Luego pasa de nuevo a la luz del intestino y se forma el parásito adulto con la capacidad ya de producir los huevos. Eso es lo que hace la heminolepis nana. La clínica, ¿qué va a presentar? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Dolor abdominal, meteorismo, diarrea y bajo peso. No es habitual las eosinofilias y obviamente el diagnóstico mediante la visualización de los huevos en la materia fecal, ¿ya?
el tratar las tenias en realidad no es muy sencillo de hacerlo, para nada, porque estas tenias tienen un escólex. El escólex está, es como, tiene su cabecita como una corona, ¿ya? Es ahí donde por medio de esta corona es que se van a clavar en la mucosa del intestino, y es pues un poco difícil luego de sacarlos a los parásitos o de eliminarlos. ¿Cuál será el tratamiento de las heminolepiasis? A ver, ¿a quién se le ocurre? A ver, ¿a quién se le ocurre? Se están durmiendo, chicos. ¿Cómo es? Ya pues, chicos, no se duerman. Busquen. ¿Qué encontraron? Praziquantel, doctora. ¿Qué has encontrado? A ver, ¿qué has encontrado? Tratamiento de las heminolepiasis. Praziquantel. Praziquantel, muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, por grupos el tratamiento es similar. Por ejemplo, para los protozoarios, metronidazol, excepto para el Cryptosporidium. Para los gusanos planos, bueno, en realidad redondos, para los helmintos, albendazol, mebendazol, pirantelina. Y ahora estamos empezando con los gusanos planos. Entonces el tratamiento es praziquantel. No se van a olvidar. Muy bien. Vamos a hablar de la Taenia saginata, la Taenia solium. ¿Ya? Lo mismo que la otra Taenia, puede ser el ser humano, un huésped intermediario o un huésped definitivo. El paciente parasitado va a eliminar proglótides y huevos en la materia fecal, y estos pues van a ser ingeridos por los animalitos, sobre todo lo que son más que el ganado vacuno, el ganado porcino, y a la gente que nos gusta comer parrilladas con una carne cocida 3/4 o al medio. Entonces podemos estar comiéndonos los cisticercos de la Taenia solium o la Taenia saginata si nuestra carne no está bien cocida. Y esa es la manera en la que uno se va a contagiar y va a adquirir su Taenia solium. Este es el ciclo de la Taenia saginata o de la Taenia solium. Ingiere, viene al intestino, elimina por la materia fecal, aquí están los huevos o los proglótides, viene el ganado vacuno o porcino, se lo come y se hacen cisticercos en sus músculos, que es la carne que nosotros consumimos, y es ahí donde nos vamos a contagiar. Clínicamente puede no haber muchos síntomas en realidad, pero los síntomas son más de tipo irritativo o mecánico, como por ejemplo meteorismo, hay náuseas, puede tener dolor abdominal totalmente inespecífico, ¿sí? Puede ocurrir la salida de proglótides a nivel anal. Obviamente esto va a producir
molestia o va a producir un prurito perineal y obviamente el paciente incluso puede observar el deslizamiento por la extremidad inferior, dejando un líquido lechoso que obviamente está rico en huevos y que esto va a producir mucho prurito, ¿sí? El diagnóstico mediante la observación por parte del paciente de la salida de proglótides en heces y la visualización de proglótides también en la materia fecal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Además, con determinación de coproantígenos mediante radioinmunoensayo. Y el tratamiento, dijimos que los platelmintos vamos a utilizar el praziquantel. Entonces, obviamente recomendar de que la carne tiene que estar bien cocida, tiene que haber un buen control de este tipo de carnes en los mercados, ¿no? O sea, que sea una carne garantizada de que no esté infestado ni el ganado vacuno ni el porcino, y así evitar de que la persona pues se infeste también. El mayor problema con la Taenias solium es que además la persona puede tener una neurocisticercosis, ¿no? Entonces, el mayor problema es ese. En el caso de los chicos, empiezan con convulsiones, entonces tienen movimientos que no siempre son generalizados, entonces puede ser solo de una crisis parcial, por ejemplo, ¿ya? También pueden venir con datos de cefalea o signos de hipertensión endocraneal, puede haber datos de psicosis también, puede haber datos de una meningitis en la fiebre, o sea, una meningitis aséptica. Si hacemos una punción de líquido cefalorraquídeo, el citoquímico es totalmente normal, ¿sí? Puede haber datos en la alteración de los pares craneales y también puede haber datos o producir un síndrome medular. Además, como los cisticercos se acumulan o se meten dentro de los músculos, podemos ver nódulos subcutáneos, musculares blandos, no dolorosos, y obviamente estos se asocian a neurocisticercosis. Algunos pacientes podrían tener afectación oftálmica, generalmente es de un solo lado, es unilateral, con reacción uveal y desprendimiento de retina y ceguera. Es decir, que la neurocisticercosis puede ser grave, ¿sí? Desde ya tener un cisticerco a nivel cerebral y que va a ser un foco irritativo, ya es grave. El diagnóstico lo hacemos mediante tomografía y resonancia magnética. También se puede hacer inmunodiagnóstico con inmunoblot, que tiene más sensibilidad y especificidad en realidad al radioinmunoensayo. Pero con una tomografía ya podemos ver la imagen y podemos hacer el diagnóstico de una neurocisticercosis. Si estamos hablando de un paciente que tiene afectación del sistema nervioso central y que presenta convulsiones, entonces lo que vamos a hacer con el paciente es, primero, para las convulsiones, y vamos a usar medicamentos que van a ayudar a controlar las convulsiones. Estamos hablando de antiepilépticos, estamos hablando en un principio de diazepam, luego vamos a usar lo que es fenobarbital, fenitoína, dependiendo de cómo esté el paciente. ¿Ya? Si el paciente tiene datos de una hipertensión endocraneal, incluso puede requerir la intervención de neurocirugía para ver si requiere o no requiere cirugía para disminuir la presión intracraneal. ¿Ya? También usamos obviamente corticoides porque como este es un neurocisticerco, produce un proceso inflamatorio y hay que desinflamar. A nivel de la masa encefálica para que de esta manera empecemos un buen tratamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a prevenir? Con la correcta cocción de la carne de cerdo, del ganado vacuno y extremar medidas en la higiene en la cría de estos. Los que van a cuidar a estos animalitos pues tienen que mantener una buena higiene para evitar que estos se contaminen con cisticerco y así contaminar al ser humano.
Eso en relación a lo que son las enteroparasitosis. Si ustedes saben a qué grupo pertenecen, es fácil saber qué tratamiento seguir. Es importante que ustedes vean las características incluso de las deposiciones. Sabiendo las características de las deposiciones, podemos determinar incluso a qué parásito es y qué tratamiento iniciar. No se olviden siempre de solicitar coproparasitológicos seriados, eso es importante. Y citología de moco fecal. Muchas veces cuando nuestros pacientes vienen con deposiciones semilíquidas y nuestro diagnóstico es una diarrea sin deshidratación, entonces para hacer un buen diagnóstico y tratamiento necesitamos hacer un coproparasitológico seriado con citología de moco fecal para ver si entre medio no está una bacteria y hacer un buen tratamiento. ¿Sí? Muy bien, tenemos todavía buen tiempo. Nos vamos a dar un break de 10 minutitos. Vayan a tomar un tecito y enseguida continuamos con infección de vías urinarias. Tomen un tecito, chicos.
También nos vas a llevar la alfombra. Bien, chicos. Vamos a volver a retomar. Vamos a hablar ahora sobre las infecciones urinarias. Tenemos 27 minutos. Infección urinaria. Muy bien. Vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias en los pacientes pediátricos. Es importante que ustedes sepan manejar o sepan diagnosticar y tratar las infecciones urinarias en los pacientes pediátricos. Es muy importante porque es una de las principales causas o una de la primera causa de insuficiencia renal en los pacientes pediátricos. Esa es la razón de por qué ustedes tienen que saber diagnosticar y tratar las infecciones urinarias, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la clínica o cuáles son los signos y los síntomas de las infecciones urinarias en adultos? Hola. Dolor al orinar, doctora. Muy bien, disuria, excelente. Su disuria. ¿Qué más? Fiebre, doctora. Fiebre, muy bien. ¿Qué más? Polaquiuria, dolor lumbar, nicturia. Son como que los síntomas más frecuentes para pensar en una infección urinaria. Estamos hablando en un paciente adulto, ¿sí? Las infecciones urinarias son más frecuentes en las niñas que en los niños, dependiendo de la edad. Cuando son menores de 1 año, las infecciones urinarias son más frecuentes en los niños que en las niñas. Y después del año de edad, ya las niñas son más frecuentes en las niñas que en los niños, ¿sí? ¿Por qué será más frecuente las infecciones urinarias en los varones en menores de 1 año? Uno, porque hay fimosis fisiológica. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y obviamente en las nenas las infecciones urinarias son más frecuentes porque los genitales son expuestos y no así de los varoncitos. Ahora, los signos y los síntomas en los pacientes adultos, como una disuria, polaquiuria, nicturia, dolor lumbar, disuria, obviamente son resugerentes para una infección urinaria. Pero, ¿qué es lo que sucede en los pacientes pediátricos? Los signos y los síntomas va a depender de la edad que tenga el paciente para nosotros sospechar si se trata o no de una infección urinaria. Muy bien. Entonces, la frecuencia de las infecciones urinarias en general en los mayores de 1 año, en los varones es del 1.6% y en las nenas o en las mujeres es del 7.8%. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno de las infecciones urinarias? Es importante porque uno puede ocasionar un daño irreversible, es una de las principales causas de insuficiencia renal en pacientes pediátricos, por lo tanto es un paciente que puede requerir una diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, lo que no queremos es que nuestros pacientes lleguen a una situación de un daño irreversible.
Porque si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento como deberíamos de una infección urinaria, esta deja cicatrices en el riñón, cicatrices renales, y esta es la causa de que el paciente va a presentar una insuficiencia renal. Además, si las infecciones urinarias son con relativa frecuencia, son repetitivas, son un marcador de posibles anormalidades anatómicas y funcionales de la vía urinaria. O sea, si tenemos niños que tienen infecciones urinarias a repetición, hay que ver qué está pasando, por qué les repite la infección urinaria, si ustedes han hecho un diagnóstico oportuno, han hecho un tratamiento como deberían de hacerlo, pero el paciente vuelve y vuelve, son como 3, 4 episodios en un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pequeño o la pequeña puede tener alguna anormalidad anatómica, como por ejemplo un doble sistema pielocalicial, puede tener valvas uretrales posteriores, puede tener vejiga retencionista. Entonces, hay algunos datos que nos ayudan, si es repetitivo, nos indica que el paciente debe ser estudiado para descartar alguna probabilidad funcional o anatómico de la vía urinaria. ¿Sí? ¿Qué es una infección urinaria por definición? Las infecciones urinarias es la presencia de bacterias significativas que pueden ser sintomáticas o no en la vía urinaria. Entonces, presencia de bacteriuria, de bacterias significativa que puede ser sintomática o no. Esta infección urinaria puede ser complicada o puede ser no complicada, y esto va a depender si presenta o no alteración anatómica o funcional del riñón y de la vía urinaria. ¿Sí? Las infecciones urinarias, ustedes saben que se dividen en infecciones urinarias que son altas y que son bajas. Las infecciones urinarias altas, que son las pielonefritis, que es la infección del sistema pielocalicial y del parénquima renal, y las infecciones urinarias bajas, que son de la vejiga para abajo, que van a comprometer solo la vejiga, no afecta al riñón. Las bacteriurias significativas es el aislamiento, el germen reconocido como patógeno urinario en un cultivo de orina que se toma en forma aséptica, no séptica, aséptica, ¿ya? Y va a depender esto, o sea, de cuántas unidades formadoras de colonia va a haber. Entonces, primero, a ver, les pregunto algo. Si ustedes tienen un paciente con signos y síntomas de una probable infección urinaria, ¿qué exámenes vamos a solicitar a nuestro paciente para confirmar nuestro probable diagnóstico? ¿Qué solicitarían ustedes? Un urocultivo, doctora. Urocultivo y un examen de orina, ¿sí? Porque el urocultivo tarda 72 horas en que te den el resultado y tú no puedes retrasar el tratamiento. Entonces, se solicita un examen general de orina más un urocultivo. El examen general de orina ya nos puede decir que hay alta sospecha de una infección urinaria, y después de 72 horas, obviamente, el urocultivo nos dirá cuál es el germen, cuál es el patógeno, cuál es la bacteria que está produciendo dicha infección. Y esto es importante nosotros saber cómo ha sido tomada la muestra, ¿ya? Si ha sido de micción espontánea, que es el chorro a media micción, que es lo más frecuente en los niños tomar de esa manera. Puede ser mediante sondaje vesical por un cateterismo vesical o también por punción suprapúbica, ¿ya? Cuando necesitamos el germen y es un chico que tiene infecciones urinarias a repetición, no vamos a poder, no nos conviene hacerle un urocultivo de un chorro a media micción. O sea, necesitamos que la muestra de orina sea lo más aséptica posible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, va a depender de cómo sea tomada la muestra para que nosotros podamos interpretar el resultado del urocultivo para ver si es una contaminación o definitivamente es una infección urinaria. ¿Cuándo decimos que es una bacteriuria recurrente? Cuando tenemos bacteriuria significativa después de tener un cultivo estéril, ¿ya?
Entonces, es como que le haces un tratamiento, haces un control del cultivo y está totalmente negativo y de repente vuelve el paciente a tener infección urinaria. Recaída cuando se aísla el mismo germen. O sea, la primera vez que hizo la infección urinaria, tiene un cultivo con una Escherichia coli y la segunda infección urinaria, Escherichia coli, entonces es una recaída. Y la reinfección es cuando es un germen diferente. La primera fue coli, la segunda es Proteus mirabilis, la tercera es Klebsiella, entonces eso ya es una infección urinaria o una reinfección urinaria. Las bacteriurias asintomáticas es la presencia de bacterias, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿ya? Y obviamente para la confirmación de la infección urinaria lo que se necesita es un urocultivo cuya muestra sea por cateterismo o por punción suprapúbica, ¿sí? Muy bien. Los pacientes pueden hacer, ¿cuáles serían las causas de la infección urinaria? ¿Por qué un niño tiene infección urinaria? Y más si estas son recurrentes, significa que le repite. Una de las causas es que puede tener alguna anomalía a nivel de la vía urinaria. En este caso es más que anatómico funcional. Estamos hablando de un reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Cuando los uréteres llegan a la vejiga, estas tienen unas válvulas. Entonces, estas válvulas no dejan de que se vuelva la orina que llega a la vejiga, que es el reservorio, no dejan que retorne la orina. Pero cuando hay retorno de la orina desde la vejiga hacia el uréter, porque hay una incompetencia en la unión uretero-vesical, a eso se llama reflujo vesicoureteral. Y esta puede ser primaria o secundaria. La primaria generalmente es que el trayecto submucoso-ureteral está disminuido y el secundario está asociado a malformaciones anatómicas, ureteroceles, divertículos paraureterales, valvas de uretra posterior y una vejiga neurogénica. Tenemos el síndrome de eliminación disfuncional en el que hay una alteración, hay una disfunción de la vejiga y donde no hay lesión neurológica, tampoco hay una alteración anatómica, ¿ya? Esto se debe o se asocia sobre todo a los chicos que tienen estreñimiento o tienen encopresis. Se sospecha de un síndrome de eliminación disfuncional cuando la frecuencia urinaria está aumentada o disminuida. Va muchas veces al baño durante el día o no va al baño durante el día. El niño de repente está tranquilo, pero tiene que correr al baño porque si no, ensucia la ropa. Tiene urgencia. Puede haber también incontinencia. De repente el chico está sentado y es un chico grande, 4 años, que obviamente ya sabe controlar esfínteres, pero de repente tiene incontinencia. O son chicos que están como que viendo la película o están jugando y se aguantan tanto que llega un momento en que no aguantan y ¡paf! Y mojan la ropa, ¿ya? O tienen micción entrecortada. Están en el baño, están presentando su diuresis y de repente se corta. Y hay una enuresis secundaria. Los niños que ya son grandes, que son de más de 7 años, son chicos que mojan la cama, despiertan mojados, ¿no? Entonces, tienen enuresis. Entonces, hay varias alteraciones como el reflujo vesicoureteral, el síndrome de eliminación disfuncional, que pueden ser las causas de que los chicos tengan infecciones urinarias recurrentes o reinfecciones también, ¿no? Luego tenemos las cicatrices renales en las que es una alteración imagenológica del sistema pielocalicial y del parénquima renal, donde hay un defecto en su contorno, hay una reducción del espesor de la relación córtico-medular del riñón y puede haber una dilatación del sistema colector o del sistema pielocalicial, que en realidad eso nos demuestra que es un chico que ha tenido infecciones urinarias recurrentes o reinfecciones en las que no ha habido un buen tratamiento y ya ha pasado a una pielonefritis, infecciones urinarias altas que han dejado ya cicatriz
cicatrices renales y esta es la causa de que los chicos puedan llegar a hacer una insuficiencia renal. Y bueno, es lo que anteriormente les mencionaba, que es más frecuente en los menores de 1 año, en los varoncitos, ¿ya? Sobre todo en los menores de 3 meses, las infecciones urinarias. Después del año de edad, es más frecuente en las nenas. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico de un chico que tiene infección urinaria? Después de las infecciones urinarias, en realidad, lo que quiero decirles es, aunque el niño o la niña reciba un buen tratamiento, con urocultivo y con antibiograma, donde se le da el antibiótico que le corresponde, de 100 chicos, en realidad se espera que 60 tengan un nuevo episodio de infección urinaria. O sea, no significa que porque hagas un buen diagnóstico, un buen tratamiento, es que al chico no le repita la infección urinaria. Eso hay que recalcar a los papás, que le puede repetir. En las niñas, en el 50%, en el próximo año seguro va a tener una infección urinaria. O sea, de 100 chicos, de 100 niñas que hacen infección urinaria con un buen tratamiento, pueden repetirle en la mitad de las niñas. En el caso de los niños es más alto. En el 75% de los niños puede volver a tener una infección urinaria a pesar de haber recibido un buen tratamiento. El pronóstico depende mucho de la alteración en la función renal y si deja o no deja cicatriz renal. Entonces, es por eso tan importante hacer diagnósticos oportunos y tratamientos precoces, haciendo siempre o realizando siempre urocultivos para ver si se necesita cambiar o no se necesita cambiar el antibiótico inicial que habíamos indicado a nuestro paciente. Bueno, lo importante es que debemos saber reconocer a un niño que tiene una infección urinaria o está en riesgo de una infección urinaria. Si nosotros sospechamos que tiene una infección urinaria, debemos confirmar el diagnóstico. Entonces le vamos a pedir un examen de orina y un cultivo de orina. Debemos de tratar el proceso agudo. Como ya le hemos pedido el examen de orina, decirle a la mamá, bueno, vamos a iniciar este antibiótico, pero primero deja la muestra de orina y obviamente el urocultivo. Y ahí empezamos a darle ya el tratamiento antibiótico. Y si el chico, la madre dice, siempre le da infección urinaria, le repite todo el tiempo, no sé qué es lo que pasa, entonces nosotros con ese antecedente lo que tenemos que hacer con el pequeño es investigar si tiene o no tiene alguna malformación en el tracto urinario y mínimamente solicitaremos lo que es una ecografía renal y de vía urinaria, tal vez sea necesario hacerle una cistourografía, pero dependerá de si nuestro paciente tiene o no tiene infecciones urinarias a repetición. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a un niño que tiene riesgo de infección urinaria? Bien, obviamente, vamos a hacer una anamnesis y vamos a ver qué manifestaciones clínicas tiene, ¿ya? O si tiene factores de riesgo, por ejemplo, es un chico que está estreñido, es un chico que sigue usando pañal, entonces hay que ver todas estas cosas. Si sospechamos una infección urinaria, obviamente vamos a pedir un examen de orina, ya, un urocultivo, y luego vamos a darle algún antibiótico para ver de ayudarle o iniciar un tratamiento precoz. Y obviamente es importante decirle a la mamá que tome la muestra como un chorro a media micción, que el primer chorrito lo deje de caer a la taza o al vasín, y luego recién tomar la muestra, porque con el primer chorrito se va lavando toda la vía urinaria que normalmente tiene bacterias. Y así vamos a tener un urocultivo que no esté contaminado, ¿sí? Entonces, necesitamos hacerle el examen de orina, general de orina, y ahí vamos a ver si hay cilindros, hialinos, granulosos, si hay hematuria, cuántos leucocitos por campo, si tiene piocitos, si tiene nitritos, qué densidad urinaria tiene, y va a depender de ello para que nosotros definamos si es una pielonefritis o es solo una cistitis. Entonces, una vez que nosotros reconocemos que es un chico que puede tener una infección urinaria, que ya le hemos pedido las muestras de orina, que tenemos que hacer un tratamiento para la fase aguda. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a iniciar un antibiótico. Vamos a ver si este antibiótico, dependiendo, porque si es una pielonefritis seguramente va a requerir estar hospitalizado,
Por lo tanto, la ruta del antibiótico puede ser vía oral o puede ser endovenoso y obviamente si es una pielonefritis, la duración del tratamiento puede ser de 10 a 14 días. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo responde a nuestro tratamiento empírico antibiótico hasta tener el urocultivo. Y además, una vez que completemos el tratamiento, vamos a ver si además este paciente, si tiene reinfecciones o recaídas, puede requerir una quimioprofilaxis, que significa dar antibiótico una vez completado el tratamiento, darle un antibiótico como una sola dosis por varios meses para evitar que el niño que ya tiene muchas infecciones urinarias le vuelva a repetir. Entonces, si tenemos un paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, debemos identificar las anomalías del tracto urinario. Entonces, ver si tiene reflujo vesicureteral, ¿qué requiere? Si requiere una cisturetrografía, una ecografía. Además, si tenemos pacientes en los que nosotros estamos sospechando que podría tener un reflujo vesicureteral y tal, lo más probable, no lo más probable, lo que debemos hacer es referir a este paciente con el urólogo pediatra. Muy bien, vamos a recapitular y recordar un poquito sobre las manifestaciones clínicas de las infecciones urinarias en pediatría. Si bien en los pacientes adultos es fácil identificar de que se trata de una infección urinaria, en los pacientes pediátricos no es tan sencillo, debido a que en los lactantes, estamos hablando de los menores de 1 año, las manifestaciones clínicas son totalmente inespecíficas y puede pasar inadvertido, ¿ya? O podemos decir, no, no es una infección. Lo más probable es que sea una infección en el intestino y no nos demos cuenta de que sea una infección urinaria. Pero en general, los síntomas son inespecíficos. El paciente puede venir con fiebre, con vómito. Es un chico que no está creciendo, no está aumentando de peso, su estatura no está buena. Es un chico totalmente irritable. Es un chico que de repente tiene datos de meningismo, está irritable, febril, tiene vómitos y quieres hacerle, cuando lo examinas puede tener rigidez de nuca, puede tener kerning, Grudziński, o sea, hay datos de meningismo. Si lo revisas, si estás haciendo una palpación abdominal, puede tener una sensibilidad suprapúbica. Tú le palpas por el hipogastrio y el chico tiene dolor, ¿sí? O es un chico que todavía está con pañales y la mamá le saca el pañal para que tú lo examines y el pañal fétido, ¿no? O podemos encontrar también datos de hematuria en el pañal, ¿sí? Eso es en los chicos que son los lactantes menores. En los preescolares, que estamos hablando ya de chicos por encima de los 4 años, 3, 4 años, ya tienen síntomas urinarios como un adulto, disuria, poliuria, urgencia, incontinencia, incluso retención urinaria, son signos de infección urinaria en los pacientes pediátricos. Cuando nosotros tenemos niños chiquitos, el interrogatorio en realidad llega a ser como que dirigido, ¿ya? Entonces, preguntamos a la mamá, ¿y llora cuando orina, cuando está haciendo pis, su pequeño llora? O cuando está orinando, usted se ha dado cuenta que de repente, en vez de ser un chorro continuo, se entrecorta, orina gotitas, no puede orinar, orina más veces, ¿ya? Y obviamente también los chicos que tienen fiebre, vómitos, diarrea, debemos nosotros de sospechar de una infección urinaria. Por eso en el caso de ese chico de 3 años, probablemente no, ya 3 años nos puede decir los síntomas urinarios, pero si tienen un chico menor de 1 año, fiebre, vómitos, diarrea, además de pedirle un coproparasitológico seriado con citología de moco fecal, látex para rotavirus, también háganle una infección urinaria para descartar que no sea una ITU. Es importante porque no se olviden que las infecciones urinarias que no se hacen un buen tratamiento puede llevar a una insuficiencia renal. Muy bien, entre los factores de riesgo obviamente tenemos la edad, dijimos que es más frecuente en los niños en menores de 1 año y esto obviamente es más en las nenas cuando son mayores de 1 año. La circuncisión juega un rol importante. Si son niños que tienen fimosis
muy estrecha, entonces se infla como un globito en la punta entre el glande y el prepucio, se quedan restos de orina y ese es un factor de riesgo para las infecciones urinarias. Las alteraciones anatómicas funcionales del tracto urinario y otro factor de riesgo para las infecciones urinarias es que nuestros pacientes hagan hipercalciuria, ¿sí? Es importante determinar el método más apropiado para recolectar orina. Por ejemplo, si es un chico que no controla esfínteres, está usando pañal, hay que hacerle cateterismo o una punción suprapúbica. Pero si es un chico grande que ya no requiere pañal y que sabe ir al baño, entonces la muestra de media micción es la adecuada. ¿Ya? Hay que explicarle a la mamá que no debe de transcurrir más de 30 minutos para que se lo procesen, que si no, es mejor refrigerarlo en la puerta de la heladera y luego correr al laboratorio. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con un urocultivo y un antibiograma. Es importante saber que si la muestra ha sido por punción suprapúbica, cualquier crecimiento así sea 1 es una infección urinaria confirmada. Si es un cateterismo vesical, tiene que ser el recuento de colonias de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonias, y si es una muestra de media micción, tiene que ser a más de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿sí? Eso con lo que es la infección urinaria, chicos. La próxima clase no vamos a ver glomerulonefritis ni síndrome nefrótico, vamos a ver rinitis alérgica y asma, ¿sí? Así que a estudiar. Este es un pequeño algoritmo para ver qué hay que hacer con los pacientes, ¿ya? Si tienen una sospecha de ITU y hay factores de riesgo, es un chico que tiene fiebre y tiene signos que pueden ser inespecíficos o miccionales, obviamente le vamos a pedir ego y un cultivo. Si el resultado es negativo, lo más probable es que no sea una infección urinaria, debe ser otra cosa, ¿ya? Si el resultado es positivo, o sea, un examen general de orina compatible con una ITU, entonces hay que pedirle un urocultivo y después de enviar al cultivo hay que comenzar tratamiento empírico. Eso es importante y acá vamos a ver si necesita un manejo hospitalario o un manejo domiciliario. Y ya está, ese es el algoritmo. Y la próxima clase hablamos de asma y de rinitis alérgica, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Creo que no, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces empiecen a repasar, no se guarden mucho. Cuidado que el temario luego sea abundante y no les alcance el tiempo, pero en general tienen buenas notas, pienso yo. Cuídense mucho y vayan a tomar un tecito porque tienen más clases. Sí, doctora, mato. Entonces ya es hora. Chao, chicos. Pórtense bien en mi ausencia. Cuídense mucho, ¿sí? Está bien, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora.